Saludos hermanos, bienvenidos a este tema que estamos estudiando, ya casi terminando el estudio del libro de Efesios. Estamos en el capítulo 6 y hoy vamos a comenzar el tema que tiene que ver con la fe. El apóstol Pablo, después de instruir acerca de la verdad, de la justicia y luego del evangelio que estudiábamos ayer y la semana pasada, dice aquí el versículo 16, Efesios 6, 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La palabra como inicia o la manera de iniciar es bastante interesante. No está como los otros. En los otros casos, por ejemplo, en el versículo 13 aparece la palabra por tanto. La palabra por tanto hace referencia a lo que estudiábamos en el versículo 12, tiene que ver con las huestes espirituales de maldad, la razón por la cual ponernos toda la armadura. El versículo 14 habla de estad pues firmes, indicando la posición, indicando la actitud que nosotros necesitamos tener ante todo este tipo de cosas. El versículo 15 que estudiábamos ayer, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, indica que hay que hacer algo. En el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. El 18 habla de orar, orando en todo tiempo. Pero el versículo 16 dice: sobre todo. La frase sobre todo indica un tanto más de importancia. Hagan esto sobre todo. Hay que tener en cuenta esto sobre todo. Y la idea es que hoy comencemos a discutir esto, a aprender de aquí. Yo creo que nos vamos a tardar al menos unas 2 o 3 clases en este tema, pero creo que vale la pena mirarlo muy bien. La palabra o la frase sobre todo, nosotros la utilizamos en la vida cotidiana. Tal vez uno necesita ciertas cosas en la casa y uno manda a alguien a comprar, pero uno hace, pero sobre todo hay que traer esto, o la necesidad más importante es esta, lo otro, tal vez como a veces uno dice, eso puede esperar, pero esto es lo que necesitamos ahora. Esto tiene que prestársele atención ya, no puede quedarse. O esto no puede faltar. Si vas a traer esto y aquello, tienes que traer ante todo esto o lo otro, por la importancia. Tal vez ya se acabó, tal vez lo que estamos pidiendo y necesitamos eso, mientras que de lo otro hay, quizás en la despensa. El apóstol Pablo utilizó una frase, yo diría que un tanto similar. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, la primera parte del versículo también dice: exhorto ante todo. Y nosotros siempre hablamos acá, este es el tema de la oración. Y cuando nosotros explicamos estos versículos que hay aquí acerca de la oración, nosotros hacemos un énfasis muy importante en la oración. Yo creo que incluso, tal vez a veces hasta sin conocer de pronto un tanto la definición o lo que significa esta frase, exhorto ante todo, toda la iglesia le da un énfasis muy grande al tema de la oración. No quiere decir necesariamente que nos dedicamos mucho tiempo a orar. No necesariamente en todos los lugares. En muchos lugares sí. A veces es complicado buscar o encontrar personas dispuestas a orar o encontrar un número grande de personas que quieran asistir a una reunión donde solamente se va a orar. Somos más, tal vez, duros en ese sentido. Somos más propensos a ir a reuniones donde escuchamos una predicación, a veces el predicador de pronto de la preferencia de uno o algo así, y esas reuniones tienen más afluencia de personas, pero reuniones para orar por lo regular no son tantas. Incluso
en estos tiempos que hemos estado orando vía internet a través de Zoom, por ejemplo, en la reunión que tenemos a las 4, siempre llegan más o menos unos 10, 15, a veces tal vez 20, pero más o menos se mantiene como en 10. Es el número de personas que llegan cada día para orar a las 4 de la tarde. El apóstol indica esto aquí porque es algo muy importante. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, rogativas y peticiones por todos los hombres. Lo que Pablo está hablando anteriormente en el capítulo no es que no sea importante. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No es que eso no sea importante. Eso es algo de lo que Timoteo debía ocuparse estando en la iglesia de Cristo en Éfeso. Y son cosas de las que debemos ocuparnos nosotros estando en los diferentes lugares donde estamos. Todo lo que está del versículo 1 al 20 es importante. Pero la exhortación del 2:1 es como ponerla un tanto por encima. No dejes de hacer esto, pero tienes que ocuparte de una manera muy especial de esto. Tienes que hacer esto. Esto es prioridad en la iglesia de Cristo. Lo otro hay que hacerlo también. No es una cosa para decir, bueno, entonces esto no hay que hacerlo. Claro que sí, hay que hacerlo. Pero la oración es parte importante. Yo creo que en el tema de la oración, que luego veremos también aquí en Éfeso, en la carta de Efesios, tiene su punto en el hecho de que hay muchas cosas que nosotros no somos capaces de lograr, que solamente Dios puede lograr. Les pongo un ejemplo. Uno es capaz de predicar, uno es capaz de hablar, y hay personas que son capaces de exponer la palabra de Dios de una manera muy profesional o muy expedita. Incluso a veces no necesariamente tiene que ser una persona que ha estudiado muchísimo, ¿no? Hay hermanos con unos dones muy especiales que Dios les ha dado, y aunque no tienen títulos terrenales, sí son capaces de presentar, por ejemplo, el evangelio de una manera muy entendible, muy buena. Pero no hay sermón que sea capaz, por ejemplo, de convencer. La Biblia enseña que el Señor es el que convence, o el Señor es el que da el crecimiento. Entonces, el hablar bien y el poder predicar bien es bueno, don de Dios, pero el que da el crecimiento en los corazones es el Señor, o el que abre el corazón es el Señor. Y allí una parte como la oración sí puede obrar. Y yo creo que lo hemos visto. En ocasiones nosotros hemos hablado y explicado y hemos predicado a mucha gente, y a veces yo sé que hay congregaciones donde cada que viene un predicador uno lo invita a predicarle tal vez a alguna persona que uno ya le ha venido predicando. Pero la persona ha escuchado a uno y a otro y a tantos predicadores como a veces visitan una congregación y nunca se convierte. ¿Qué le hace falta? Predicadores no han hecho falta. Palabra no le ha hecho falta. Hace falta algo en el corazón que uno no es capaz de hacer, pero que Dios sí es capaz de hacer. Dios es capaz de abrir el corazón. Estoy refiriendo más que todo como a lo que Pablo dice en el libro de Corintios, cuando el apóstol dice: yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios. El crecimiento no lo doy yo. Yo riego, yo siembro, yo riego, o yo siembro y tú riegas, otro riega, pero el crecimiento, esa parte, es el único que la puede hacer es el Señor. Él es el que trabaja en los corazones. Yo creo que es un tanto como lo que pasa con Lidia en el libro de Hechos, cuando Pablo está predicando y la Biblia dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Pablo no pudo hacer eso. Dios lo hizo para que Lidia estuviera atenta y entendiera y se convirtiera al Señor como lo hizo. Entonces, la idea acá de el ante todo o sobre todo hay que hacer esto es porque hay cosas que no somos nosotros capaces de hacer. Podemos hablar y saber muchas cosas, pero siempre habrá alguna cosa que solamente nuestro Dios o que solamente a través de orar vamos a poder conseguir.
en la vida cotidiana, por lo regular, también es así. Yo tengo habilidades o capacidades, tal vez para hacer cierto tipo de trabajos, pero Dios es el que es capaz de abrirme una puerta para que yo pueda entrar a trabajar en cierto tipo de empresa o lugar. Eso no lo puedo hacer yo. Dios es el que me puede dar gracia delante de aquellos a donde voy a ir. Entonces ahí, a más de que yo sé, a más de que yo entiendo lo que hago y todo eso, necesito orar para que sea Dios el que me dé vía libre para lo que quiero hacer. Hay otros ejemplos donde se menciona también la palabra, la idea de el sobre todo o ante todo. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí es un mandato prohibiendo hacer algo. Y la idea del texto creo que es clara para todos. Esto no se puede hacer. Ante todo o sobre todo, no hagas esto. Hay muchas cosas que hacemos. Muchas palabras van y vienen a veces. Pero en la iglesia del Señor hemos aprendido a no hacer eso. Por lo regular, nosotros nunca usamos el juramento en ninguna cosa. No lo usamos. Es más, en ocasiones incluso cuando se usa, porque en ciertos lugares en el gobierno por lo regular se usan los juramentos, los cristianos no estamos muy cómodos con la idea. No somos de los que vamos a ir a, por ejemplo, a jurar por la bandera o a cierto tipo de cosas donde se requiere eso, se requiere un juramento. Nosotros, en cierta manera, nos da temor, porque sabemos que Dios dijo que no. Entonces, habría que mirar muy bien el contexto de todo para no incurrir en una falta, que en esto sería pecado. Entonces, la idea la entendemos. Sobre todo, no hagas esto. Es lo que dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra. Es más o menos la misma idea acá. O nos ayuda a entender lo que pasa en Efesios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tienes la verdad, tienes la justicia, tienes el apresto, conoces el evangelio, maravilloso. Y las otras partes de la armadura que hay aquí. La salvación, la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Y de las piezas individuales, Pablo dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Tomen esto. No es que las otras piezas no son importantes, toda la armadura es importante, pero el escudo de la fe, y en este caso estamos hablando de la fe que nosotros tenemos, de lo que nosotros creemos, es más importante, o es la fe la que mantiene todo el resto de piezas trabajando juntas. Y se los digo en esta manera. Uno puede predicar la verdad, pero si uno no cree a la verdad, no haces lo que la verdad dice porque no tienes fe. Vivir una vida justa es bueno, pero si tú no tienes fe, si tú no crees en Dios, si tú no crees que Dios te está mandando a hacer eso, tú no vas a vivir una vida justa. No te va a importar porque no crees. Puede que te prediquemos el evangelio o puedes tú saber qué es el evangelio, pero si no crees en el evangelio, nunca lo vas a obedecer, jamás lo vas a hacer. El evangelio está allí, el evangelio está predicado. Ya sabes que es la muerte, que es la sepultura, que es la resurrección de Jesús, que se obedece en el bautismo. Pero si no tienes fe en esta verdad, nunca lo obedecerás. Puedes pasarte la vida escuchando y puedes hasta hablarle a otros. Conocemos gente que hemos tenido en la iglesia y le ayudan a uno a predicar, van con uno al campo a evangelizar, colaboran con una y con otra cosa, pero no se bautizan. Y no es porque no saben, no es porque no conocen la verdad, no es porque no conocen la justicia, no es porque no conocen el evangelio. Ni siquiera es porque ignoran que necesitan ser salvos.
o porque no saben nada de la palabra. Sí saben, porque no lo obedecen. Yo creo firmemente que el problema radica en que no hay una fe obediente, una fe que hace. Sí hay un tipo de fe, pero no es la fe que te lleva a la obediencia. No es el tipo de fe que hemos visto en aquellos que han pasado por el mismo proceso y al escuchar han obedecido y se están manteniendo. Ahí tenemos un tipo de fe, pero ese tipo de fe nos está indicando que es una fe verdadera, que es una fe que al entender todo el resto de las cosas que hay que hacer, lo pone por obra. Pero en esta persona que a pesar de que escucha, que entiende, que sabe, no hay obediencia, lo que Santiago dice es que la fe de esa persona es una fe muerta. Yo creo que ahí está el punto del por qué Pablo dice aquí, sobre todo hagan esto. Sobre todo tomen en cuenta este asunto que estamos mencionando aquí. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de dones y de todo esto que ocurrió en Corinto, se menciona otra vez la idea. Primera de Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hubo muchos dones espirituales en la iglesia, dones milagrosos, dones muy importantes que fueron necesarios en el primer siglo y que se usaron. Pero el apóstol explicando, como ustedes conocen, todo lo que Pablo explica acá en estos capítulos 13 y 14 acerca de los dones, en la iglesia de Cristo en Corinto o para las iglesias en todo lugar para tener la enseñanza, el apóstol dice, pero sobre todo que profeticéis. Hay muchos dones, hay una cantidad de cosas que el Señor está haciendo en su iglesia, pero el apóstol dice, sobre todo esto es importante. Esto debe tenerse más en cuenta. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Que se usara el talento o el don que Dios dio para Dios a la iglesia, para edificar la iglesia. Era importante. Recuerden que en esa época no tenían el Nuevo Testamento completo como lo tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos todos los libros que componen la ley de Cristo, el nuevo pacto. Ellos no. Ellos no tuvieron todo el testamento completo hasta ciertos años después. Por ejemplo, la iglesia de Cristo en Corinto no tenían toda la revelación allá, tenían parte. Y tuvieron pues los libros que Pablo les mandó. Pues aquí tenemos ejemplos, hermanos, de la idea que tenemos acá en el libro de Efesios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dicho esto, el escudo de la fe, el apóstol está usando una imagen para indicarle a los hermanos la importancia de lo que él está hablando. Yo creo que todos nosotros tenemos la idea de un escudo, pero yo no sé si todos tenemos la idea de la utilidad, del beneficio de un escudo. Como ustedes pueden ver en la imagen, es un escudo muy grande, de más de 1 metro de alto y más o menos unos casi 80 centímetros de ancho. Si usted mira el tamaño del escudo, usted se da cuenta que el soldado que hay atrás, si se agacha, puede quedar protegido totalmente por el escudo. Y es la idea, que haya una protección. Por eso Pablo habla del escudo de la fe.
la fe se convierte para nosotros en un escudo. Pero recuerden también que en la Biblia a veces se habla de cierto problema con el tema de la fe, de una fe muy pequeña. El Señor en muchas ocasiones, hablando a sus discípulos, les reprendió o les exhortaba o les decía, les hablaba de la fe tan pequeña que tenían. O si tuvierais fe como un granito de mostaza. Había cierta incredulidad, incluso viendo al Señor allí, teniendo al Señor allí, habiendo escuchado todo lo que el Señor decía, no había una fe muy completa, como la de aquel hombre, ¿se acuerdan del hombre, el centurión que hablaba con Jesús y le decía, yo también soy hombre bajo autoridad y digo al soldado, ve y va, y a este viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y Jesús se quedó admirado de la fe de él. ¿Es nuestra fe así? Pablo está hablando aquí del escudo de la fe por la necesidad tan grande que tenemos de una fe verdadera, de una fe arraigada y bien cimentada en la palabra de Dios. De la fe que estamos hablando aquí es una fe que es capaz de mantenerte victorioso en el cristianismo. Es una fe que te mantiene firme a pesar de todo lo que enfrentas, a pesar de todo lo que enfrentas. Y permítanme, hablaremos ampliamente de todo lo que enfrentamos y del por qué es tan importante el escudo de la fe. Pero miren una cosa. Cuando Dios habla de que nos pongamos la armadura, es porque cada parte de ella es importante. Por ejemplo, los soldados romanos utilizaban un escudo. ¿Por qué? Vamos a mirar otras imágenes. Permítame, yo busco acá. A ver, parece que es aquí. Por ejemplo, vamos a ver estas imágenes que tenemos acá. Noten esta formación de los soldados. Noten lo que los escudos están haciendo. Nosotros somos un ejército. La Iglesia de Cristo es un ejército. Y usted y yo somos soldados del ejército del Señor. Nosotros estamos enfrentando la batalla contra las huestes espirituales de maldad. Estamos en batalla, digamos así. Estamos en batalla. Aquí en estas imágenes de acá se ve más o menos como una batalla. Nosotros sabemos que la batalla no es contra sangre y carne. En esta vemos un escuadrón avanzando. En esta que tenemos acá a la derecha de la imagen, que hay un escuadrón avanzando. Aquí, noten las lanzas. Repeliendo por lo regular los ataques. Miren esta. Miren esta imagen de acá. Las flechas. Los soldados detrás, cubiertos por el escudo por encima y por los lados, por los flancos, digamos así. Por los flancos. La idea es cubrirse por todas partes. Por eso, lo que estábamos diciendo acá arriba del escudo, el primero que mostré, que es un solo escudo, que protege al soldado, a él solo, ese es capaz. Si ustedes notan aquí también, en cualquiera de estas imágenes, ustedes se dan cuenta, la altura del escudo. No. La altura del escudo, noten, mire acá, aquí se ve la cabeza, mire, solamente para mirar, y miren acá abajo solamente los pies, prácticamente para poder caminar, pero si te agachas quedas totalmente escondido
en el escudo. Noten esta de acá. Miren cómo están aquí. Si ellos se agachan, prácticamente quedan protegidos totalmente con los escudos que tienen. Esa es la idea que tenemos aquí en el libro de Efesios. Tenemos un gran problema. Tenemos el problema que estamos enfrentando en el versículo 12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el problema. Noten ustedes si lo que estamos diciendo o lo que Pablo nos está diciendo no es algo de mucha importancia. Se necesita un escudo grande, es decir, se necesita una fe grande. ¿Por qué? El enemigo es grande, el enemigo es bastante estratégico, el enemigo es capaz de dañarnos, de dañarte a ti. Y en el versículo que estamos estudiando hoy, que es el que habla particularmente de la fe, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, y noten para qué, el mismo versículo dice, ¿para qué? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La capacidad de apagar es aquí el asunto. Lo que necesitamos es tener la capacidad de apagar, de extinguir. Sería el no permitir o el no dejar que el dardo o que la flecha encendida, que el ataque de Satanás nos haga daño. ¿Cómo poder hacer eso? La fe es la que sirve para hacer eso. A pesar de que mucha gente a veces conoce la verdad, no obstante, por carecer de fe en la verdad, sucumbe ante los problemas o tentaciones o estrategias que el maligno le pone delante. Por falta de fe. Porque no cree, no es capaz de creer o le falta fe. Una de las grandes cosas que ocurre a veces entre nosotros es, y yo creo que a veces hasta se escucha eso, yo no puedo creer eso. Tal vez como el caso de Tomás. Si yo no veo, no creo. Y en el mundo este es gran problema. Y de seguro, permítanme decirlo así, hermanos, miren. El problema más grande del mundo es la falta de fe. No son ni siquiera los problemas. Y tal vez hasta podría decir que ni siquiera es el diablo. Es la falta de fe. Porque si se tiene fe, miren lo que dice la Biblia. Aquí en Primera de Juan. Si somos capaces de creer, la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Miren aquí a Primera de Juan. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Note que está hablando del mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, ¿quién es el que vence al diablo? ¿Quién es el que puede vencer a Satanás? Miren lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, el versículo donde el Señor habla de que Satanás anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. ¿Cómo dice Dios aquí que le resistamos? Dice el 9, al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe. La fe es capaz también de vencer a Satanás. La verdadera fe de una persona es capaz de obtener la victoria sobre Satanás. Y aquí en el libro de Efesios, la verdadera fe o la fe en el Señor es capaz de apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos van a venir. Los dardos del maligno van a venir. Ellos van a aparecer de cualquier parte. A veces aparecen
de afuera, del mundo. Cuando, por ejemplo, las personas se convierten al Señor en ciertos dardos del maligno, de personas que están en el reino de Satanás y comienzan a molestar al creyente, a burlarse del creyente. No están de acuerdo con el creyente. A burlarse, a veces le dicen que se volvió evangélico, que le lavaron la cabeza, cosas así. Ustedes saben eso. A muchos, esas palabras, esas burlas les han hecho salir del Señor. ¿Qué les ha faltado? No es la verdad porque la conocieron. La verdad la tuvieron, hasta obedecieron al evangelio. Pero lo que no tuvieron fue la fe suficiente para permanecer en la verdad, para defender lo que tenían en el corazón. La fe no aguantó la prueba. Tenemos el gran problema, la falta de fe. ¿Qué le faltó al apóstol Pedro cuando el Señor vino a ellos caminando en el agua? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué dudaste? En otras palabras es ¿por qué no creíste? ¿O por qué no tuviste fe? Le falta fe y comenzó a hundirse. Yo creo que la idea que hay allá en la barca, el Señor viniendo en el agua y Pedro, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Pedro comienza a caminar, pero se hunde. Yo creo que es como cuando uno comienza la vida cristiana y el Señor va con uno, pero viene un problema y uno comienza a hundirse. Ya no tiene la misma fuerza. Y a veces hasta, por supuesto, se va. Un hermano mencionaba ahí, puso en la pantalla el versículo de Primera de Pedro 1:5, donde dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Noten eso, estamos hablando de la victoria de la fe en este sentido aquí, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre o contra los dardos de fuego de Satanás. Y luego el versículo que menciona el hermano dice que el Señor nos guarda mediante la fe. La fe, entonces, es muy importante. Si entendemos esto, nos estamos dando cuenta por qué el apóstol dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Sobre todo, tomen este escudo. Lo van a necesitar. Lo están necesitando. Siempre lo estamos necesitando. ¿Qué nos puede mantener firmes en el Señor? La fe. La verdad es importante, muy importante. Pero yo creo que estarán de acuerdo conmigo que hay muchísimas personas que saben qué es la verdad, pero no están en la iglesia. No están perseverando. Hay personas que saben qué es la justicia, pero no la están practicando o no están disfrutando de la justicia del evangelio en sus vidas, de la salvación que el evangelio trae. Hay personas que conocen el evangelio, pero no lo están predicando ni están viviendo en él, aunque en algún momento de seguro hasta lo obedecieron. ¿Cuál es el problema ahí? Recuerden que la fe sin obras es muerta. Entonces el problema es la fe. O lo que dice el libro de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes conocer la verdad. Puedes saber qué es esto y qué es aquello de Dios. Pero si no tienes fe, no vas a hacer lo que Dios dice que hagas. Porque te falta la fe para poder hacerlo. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. La fe necesita ser fortalecida. Podemos orar, Señor, auméntame la fe, oh Señor. Yo creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame en eso. Podemos fortalecer la fe por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y yo creo, hermanos amados, que por eso nuestro Dios ha diseñado
que la iglesia de Cristo ande de estudio en estudio y de predicación en predicación y de meditaciones y de oraciones y de cánticos, porque él sabe que todo eso mantiene avivada la fe, mantiene fortalecida la fe de los creyentes. Él que sabe todos los dardos de fuego del maligno que él está constantemente mandando para con su iglesia para dañarnos. Él nos ha creado un espacio, un escenario donde la iglesia se fortalece. Por eso las reuniones y todo lo que hacemos. Y noten que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, nosotros como iglesia, ¿por qué optamos? Optamos por hacer estudio todos los días y casi que a toda hora. Porque cuando yo no tengo un estudio acá, hay otro hermano que lo tiene en otra parte. Y durante el día, la iglesia del Señor ha estado fortaleciéndose en la fe y predicando para que otros tengan fe y restaurando, y de todo hemos hecho. Dios ha hecho eso posible para fortalecer nuestra fe. Él sabe lo importante que es que tengamos una fe grande, una fe como ese escudo de más de 1 metro de alto y como de 80 centímetros de ancho. ¿Por qué tan ancho? Bueno, por lo regular esa es la dimensión de nuestros cuerpos, más o menos de ¿cuánto mide uno de hombro a hombro? Por ahí 70 centímetros. Y de alto, 1,70, póngale, pero si te agachas quedas como de metro, no, cabes en el escudo, porque el escudo medía como 1,20. Entonces la medida del escudo no es de adorno, es porque ahí te puedes, uno, aquí en Colombia decimos, se puede agazapar o se agacha y quedas todo cubierto detrás del escudo. ¿A qué necesitas esa fe que te cubre desde la cabeza a tus pies o desde los pies a tu cabeza? Por delante, por los lados, por los costados y por detrás. La fe te mantiene, es el escudo tuyo. A eso se refiere aquí este punto. Tiene que ser una fe grande, como si la pudiéramos medir. Por supuesto no se puede, pero la idea del escudo que Pablo nos está poniendo aquí es como tienes que tener una fe que sea capaz de protegerte, que sea capaz de mantenerte firme. Recuerden la parte del versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el propósito de la armadura? Resistir en el día malo. En el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes y poder resistir. Ese es el propósito de cada pieza de la armadura. Todas son importantes, pero la fe sobre todo para unir las otras piezas. Ayer estaba yo preguntándole a un hermano acerca de este punto y yo le pregunté que por qué decía sobre todo. Él me dijo que la fe es la que tiene las otras partes juntas. Yo le dije, entonces es como como el pegante. El pegante sirve para poner juntas muchas piezas distintas o piezas que uno necesite pegar, que se mantengan. Él me dijo que sí. Pensémoslo, meditemos en el asunto. La fe es la que pone a las otras piezas en ti. Por la fe o buscando el crecimiento de la fe, estudiamos la palabra de Dios. Por la fe y buscando agradar a Dios, queremos practicar la justicia de Dios, es vivir una vida correcta. O disfrutamos de la justicia del evangelio en nuestra vida, porque hemos creído en el evangelio y eso nos llevó a la obediencia. Por la fe hemos aprendido del evangelio y predicamos el evangelio. Cuando vamos a predicar, ¿por qué predicamos? Porque tenemos fe en el mandato de Dios y en que el evangelio es capaz de salvar a las personas. Por la fe, nosotros, hermanos, creemos que somos salvos. El siguiente punto de la armadura que estudiaremos luego es el yelmo de la salvación.
Y por la fe, nosotros sabemos que podemos usar la espada del Espíritu Santo para defensa. Por la fe lo hacemos. Y por la fe oramos. Por la fe oramos. La fe es algo que hace posible que el resto de partes de la armadura estén en mí, en ti, en nosotros. Sin fe, me importa un comino la verdad. Si yo no creo, si alguien no cree, la verdad no le interesa. ¿O no? Pero es que esto es verdad. ¿Qué dice la gente? El papel puede con todo. ¿Cuál verdad? ¿Sí me hago entender? Sin fe, la gente no usa la Biblia para defenderse del error. La gente más bien cae en el error y dice otra cosa que también es un error. Pero nosotros por la fe usamos la palabra, citamos la palabra, como cuando Jesús dice al Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él usó la palabra, la espada del Espíritu para defenderse. Nosotros hacemos lo mismo. Pero si usted no cree, usted va a usar otro argumento, usted va a defender su propio argumento, va a sentar su propio pensamiento, pero no va a decir Dios dice, no, ni siquiera mencionará a Dios, porque no cree. Entonces, por eso dice, sobre todo, la fe es la que junta el resto de partes en una armadura. Sin fe, no te pones la armadura. ¿Sí? Vamos a orar y quedamos en el espacio de preguntas y comentarios. Y mañana, con el poder de Dios, continuaremos. Padre Santo, bendícenos, oh Dios, con entendimiento aquí en este pasaje, porque estamos hablando de la fe y mirando lo que el apóstol Pablo, o lo que tú dijiste aquí, Señor, de ante todo tomar o sobre todo tomar el escudo de la fe. Ayúdanos a entender y ayúdanos, Padre, a tener esa fe así grande, verdadera, viva, Señor. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.